Gracias al Señor, ya hoy es miércoles, vamos avanzando, ¿sí? Bueno, creo que todos están bien, no hemos sabido de ninguna circunstancia, digamos, de algo así grave, pero espero que el Señor esté en cada una de sus angustias, en cada una de sus necesidades. Deben saber que la Biblia dice, ¿no? Que si el Señor se preocupa por las aves, pues cuánto más no se va a preocupar por nosotros. Y a veces podemos pensar, uy, eso para el Señor es insignificante, pero no es cierto, el Señor tiene contados nuestros cabellos, Él sabe cuántos cabellos tenemos. Para el Señor ni un cabello es insignificante. Entonces, confiemos en que Él está ahí, en que Él está en control, en que Él está haciendo. El día de hoy, mis amores, hablando este mes sobre la gracia, que es un tema muy, muy hermoso, vamos a irnos a Juan capítulo 8. ¿Listo? Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Entonces recuerden que yo estoy leyendo nueva versión internacional para que lo tengan ahí. Importante que traigan sus Biblias al devocional, ya sea en el celular, porque pues en el celular también podemos subrayar y demás, o física, ¿sí? Hoy en día ya, digamos que los jóvenes están más acostumbrados a la Biblia digital eh, y no, pienso yo, ¿no? Que no es necesario que sea física desde que la interioricemos, la leamos con pasión, desde que la estudiemos, la analicemos, ¿sí? Nos tomemos el tiempo de meditar. Entonces, vamos a leer en el nombre del Señor y que sea el Señor hablándonos a nuestro corazón el día de hoy. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús. Entonces tenemos un escenario, ¿no? A mí me encanta cómo los evangelios son tan descriptivos con la vida y obra de Jesús. Entonces vemos a Jesús que él se fue a los montes, al monte de los olivos, y normalmente vemos cómo él se aparta para tener intimidad con Dios. Es que a veces nos acostumbramos que el tiempo de buscar al Señor es aquí en el devocional, o es en la iglesia, o es en el grupo familiar, ¿sí? Pero se nos olvida que es importante que tengamos esos tiempos a solas. Yo les decía a ustedes, uno que ya está cuchito, uno se siente y se toma un tinto, uno cierra la puerta, yo procuro sin celular, claramente, porque el celular distrae, y me siento, y así sean 10 minutos, pero ustedes no se van, o sea, no se imaginan la riqueza y la bendición que uno tiene de hacer ese ejercicio. Y el Señor Jesús lo hacía y aquí vemos, ¿no? Entonces dice que al amanecer se presentó de nuevo en el templo y que toda la gente claramente ya le conocían y entonces ya la gente iba a escucharle, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que él tenía sabiduría, que él era diferente. De hecho, si uno lee las palabras de él, impactan. No me imagino cómo sería uno sentarse y escucharlo. Yo creo que sería un deleite, ¿no? Claramente para las personas que tenían dispuesto el corazón, porque habían otras que al revés iban a ir a ver qué decía para ver cómo le caían encima, ¿no? O cómo lo juzgaban. Pero me imagino esas personas que tenían el corazón dispuesto, cómo se deleitaban. Entonces dice que él se sentó a enseñarles y que entonces vinieron los maestros de la ley, los fariseos. Entonces recordemos que los fariseos eran las personas que estudiaban la ley y que se encargaban de que esa ley fuera cumplida, ¿sí? Pero básicamente ellos empezaron a desviar su camino porque empezaron más a preocuparse por lo que aparentaban que en sí por su corazón. Al llegar Jesús, ellos se sintieron muy confrontados porque el Señor Jesús les dijo, ustedes están haciendo las cosas mal, ustedes se están equivocando, ustedes tienen el corazón endurecido, ustedes se encargan de ver todos los defectos de los demás, pero no se están preocupando por su crecimiento. Entonces ellos estaban muy, muy confrontados, ¿sí? Y estaban todo el tiempo buscando la oportunidad de hacerle una zancadilla a Jesús, por decirlo, digamos, en lenguaje coloquial. Ellos estaban todo el tiempo mirando a ver cómo le caían encima al Señor o qué cosas hacían para ellos poder.
como, podríamos decir que condicionar de que el Señor Jesús no era, no estaba haciendo las cosas bien y era el que estaba equivocado. Entonces se encuentran estos fariseos a una mujer en adulterio. Debemos recordar que cuando hablamos de adulterio, hablamos de tener una relación extramarital, es decir, por fuera del matrimonio. Entonces, aquí podemos denotar, ¿esta mujer estaba casada? Sí. ¿Esta mujer tenía un esposo? Sí. Pero esta mujer le estaba siendo infiel a su esposo y fue descubierta por los fariseos. Em, durante todo el tiempo, durante toda la historia y demás, el tema de las mujeres ha sido algo bien complejo. De hecho, a mí me asombra cómo el Señor Jesús vino y puso en alto a las mujeres, porque Él no solo transformó la vida de las mujeres, sino que permitió que las mujeres fueran sus discípulas, que lo siguieran, ¿sí? Entonces Él vino como a ponernos a nosotros las mujeres en un lugar de estima, ¿sí? A darnos dignidad, porque sabemos que la mujer, sobre todo en tiempos antiguos, sufrió bastantes atropellos, bastantes humillaciones. Las mujeres no podían ir a la iglesia, no podían recibir del Señor, ¿sí? Con el tiempo eso se fue modificando, pero al principio no se podía. Y por ejemplo, si la mujer estaba con su periodo, la mujer no podía acercarse, tenía que ser totalmente aislada, ¿sí? Y la mujer no podía, por ejemplo, aprender. Los que aprendían eran los hombres. Y había muchas cosas más en las que la mujer pues tenía una posición bastante difícil. Pues imagínense en una mujer adúltera. De hecho, hoy en día a mí me impresiona porque la infidelidad es igual en hombres y mujeres, es un pecado y está mal. Pero es impresionante ver cómo cuando es un hombre, por ejemplo, acá en nuestra cultura colombiana, es más como, ¿sí? Y a veces hasta se aplaude. Uy, no, es que usted solo tiene una. Uy, ¿cómo así? No, usted no sea bobo, ¿sí? Y como que se impulsa el tema de de la infidelidad masculina. Pero vemos el lado opuesto que si es una mujer, eso sí es terrible. O sea, el hombre es pasable. Está mal, pero es pasable. Pero la mujer tenaz. Entonces, seguimos viendo, a pesar de que se supone que ya estamos más acá, esa diferencia. Claramente, chicos, el pecado es pecado, sea un hombre o sea una mujer, ¿sí? No somos nosotros quienes condenamos, ni quienes juzgamos, es el Señor quien condena y juzga. Pero de ahí a que digamos que no es un pecado, no, sí es un pecado, sí está mal y está igual de mal en un hombre que en una mujer. O sea, no podemos dejarnos llevar por las corrientes pensando, ay, no es que si es el hombre, pues pobrecito, es que es hombre, porque a veces hasta lo justifican así, ¿no? Es que, ay, es que los hombres es más difícil, ¿no? ¿Sí? O si es mujer, uy, no, no, es un pecado, está mal, pero finalmente no somos nosotros quienes condenamos. ¿Listo? Pues claramente en esta época era terrible, o sea, sigue siendo, pero en esta época era más condenatorio. De hecho, las mujeres que eran infieles las apedreaban y aparte de eso, las mataban. Entonces, imagínense, o sea, no solo era la apedreada de que, ay, no, un castigo y la apedreamos, no, era hasta que muriera. Entonces era bastante fuerte. Entonces acá vemos esta historia, ¿no? La encuentran ellos, está sorprendida en adulterio y la ponen en medio del grupo. Entonces Jesús, imaginemos todo esto. Estamos todos, hagamos de cuenta que en un circulito. Normalmente cuando vamos a escuchar a alguien hacemos circulito. Está el Señor Jesús ahí, llegan los fariseos con esta mujer adúltera, me imagino que ya llorando, desesperada, porque imagínense, la iban a matar por su pecado, por su error, aparte de la vergüenza, no me imagino todo lo que pasaba por su mente, no sabemos si tenía hijos, pero pues sabemos que tenía un esposo, ¿no? Entonces, ¿quién sabe todo lo que pasaba por su mente? Me imagino que ella llorando, desesperada, y llegan los fariseos y la tiran en medio de Jesús y de la gente. Todos están ahí, están los fariseos, están las personas a las que Jesús le estaba predicando y está el Señor Jesús.
Le dijeron a Jesús, entonces los fariseos le dicen a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. Siempre como que yo decía, me causa como algo en el corazón, que sería lo que el Señor escribió, ¿cierto? No sé si alguna vez se lo han preguntado, pero sería bonito, ¿no? Poder saber. Bueno, comenzó a escribir en el suelo. Vamos por el versículo 7. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nosotros, es increíble, pero la mayoría de veces somos muy fariseos, porque nosotros estamos dispuestos a condenar el pecado de los demás y a olvidarnos de nuestro propio pecado. Y entonces si hablamos de adulterio, ¡uy, terrible! Pero si es mentira, pues ya como que uno dice, ah, pues las mentiritas son piadosas, porque a veces las llamamos así, mentiras piadosas. Y se nos olvida que los pecados son iguales, que el pecado es pecado y que estamos llamados a no pecar. Y que antes de juzgar a los demás debemos fijarnos en lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces, esta palabra de acá es súper confrontante porque dice, si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues qué, con qué cara, ¿no? ¿Con qué cara va uno a juzgar a los demás sabiendo quiénes somos nosotros? Porque nosotros podemos engañar a las personas, pero nosotros mismos no nos podemos engañar. Engañar a Jesús, pues menos, ¿sí? Seguimos, vamos por el versículo 8. Dice, e inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Claro, todos armados, todos con sus piedras, todos listos para apedrear a esa mujer, porque, uy, es una pecadora, es una adúltera, le puso los cachos a su esposo, destruyó su matrimonio, quién sabe qué otras cosas pensaban, ¿no? Si tenía hijos, pues es una mala mamá porque no pensó en sus hijos y todos ahí listicos con sus piedras. Ya, mejor dicho, apuntándole, porque es muy pecadora. Y el Señor Jesús dice, bueno, pues ustedes que son tan dignos, ustedes que son tan perfectos, ustedes que están tan limpios, pues el que no haya pecado, pues que tire la piedra, que la condene, porque no ha pecado. Y es ahí donde uno, como que ya, uno dice, Señor, yo creo que antes uno dice, perdóname, porque de verdad, uno perdiendo el tiempo juzgando a los demás y olvidándose de quién es uno. Uno preocupado por el pecado del otro, con el pecado dentro del corazón. Qué importante es ir al Señor con un corazón sincero y contrito. Qué importante es tener los tiempos de intimidad y dejar de estar pendiente de todo el mundo. Y hoy en día con las redes sociales es más fácil estar pendiente de todo el mundo, ¿no? Entonces uno, uy, este como que se divorciaron. Uy, estos como que están peleando porque quitaron la foto. Los novios adolescentes tienen la costumbre de cuando pelean quitar su foto de perfil. Si se han dado cuenta, entonces uno, como que pelearon. Mi hijo, el mayor, él tiene novia y entonces él, al principio, cuando empezaron, ellos quitaban la foto. Entonces un día me senté y le dije, hijo, nadie tiene por qué enterarse de que tú y Carol se disgustaron. Hazme el favor y hablas con Carol y no quiten la foto porque eso pues hace que todo el mundo se entere de que sí. Y bueno, pero era ahí como para contarles, pero volviendo al punto, chiquitos, es que preocupémonos por nosotros, dejemos de estar pendientes de los demás. Normalmente cuando vemos que alguien se cae a nuestro lado, como que decimos, ay, y yo también, ¿sí? Uy, se vea, en cambio yo. Y a veces nos podemos hasta llenar de vanagloria. Y no está mal de sentirnos bien, no está mal de sentirnos
obviamente con un orgullo santo, orgullosos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. No está mal. De hecho, yo creo que debemos presumir de la misericordia de Dios en nuestra vida. Pero cuando vemos al otro caer y estamos dispuestos a apedrearlo con nuestros pensamientos, pues es ahí donde ya debemos empezar y analizar nuestro corazón. Bueno, entonces vamos a volver a leer el 9 que me parece lindo. Dice, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Yo me imagino que cuando uno está con la amiga, y dice, oiga, venga, ¿usted va a tirar la piedra? No, yo no sé. ¿Y usted? No, no, yo no. ¿Que voy a tirar la piedra? No, hay que, venga, usted las va a tirar. Sí, yo me imagino, no, no, mejor vámonos, ¿sí? Y me imagino que fue así, ¿no? Como que, venga, usted está libre de pecado, puede tirar la piedra. Y me imagino que a medida que iban, y me imagino las reflexiones tan profundas que pudieron haber sacado esto, me imagino lo confrontados que quedaron en el corazoncito, ¿no? Vamos por el versículo 10 dice, entonces él se incorporó y le preguntó, se quedaron solitos, se quedó solo él con la mujer adúltera, pecadora. Y entonces dice, mujer, ¿dónde están? Me imagino ella ahí como tirada en el piso, no sé, es lo que yo me imagino, no sé usted, llorando, esperando la pedreada, me imagino que de pronto hasta arrepentida tal vez. Supongo que sí, porque el Señor Jesús la vio con misericordia, pero me la imagino ahí como esperando, ¿cierto? Que ya entregándole de pronto su vida al Señor, que tuviera misericordia, y el Señor Jesús se le acerca y le dice, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Entonces yo pensaba y yo me imaginaba y yo me ponía como en esa posición porque todos somos pecadores, todos nos hemos equivocado en algún momento, algunas embarradas más fuertes que otras, sí, pero finalmente todos. Entonces yo me imagino cuando tú estás así metido y dices, Dios mío, las consecuencias de esto van a ser muy graves y que el Señor Jesús se acerque a ti y te diga, ya nadie te condena. Porque eso es lo que hace el Señor. El Señor nos hace nuevos, el Señor nos transforma y el Señor quita la condenación de nosotros. Entonces vemos ese escenario donde veíamos que todo estaba mal, donde podemos ser los que condenan, pero ahora pongámonos en la posición del condenado, pongámonos en la posición de la mujer adúltera. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros? ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros con nuestra pereza, con nuestra mentira, con nuestra grosería, con nuestros actos de rebeldía? Y el Señor Jesús hoy dice, ya nadie te condena. Y entonces ella le dice, nadie, Señor, yo me imagino que asombrada, yo me imagino que ella levantó su rostro y miró y se dio cuenta que estaban los dos solos, ella esperando sus pedradas y darse cuenta que no quedó nadie, que ya nadie la grita, que ya nadie la va a apedrear. Y el Señor le dice, ya nadie te condena. Y yo me imagino, nadie, Señor, no quedó nadie. Si es que vengo de estar adulterando, de estar traicionando a mi esposo, nadie. Y entonces el Señor Jesús y su amor, ¿no? Y Jesús es tan impresionante. Yo vivo enamorada del Señor Jesús porque me parece asombroso todo lo que él hace. Dice, tampoco yo te condeno. Él que sí nos puede condenar, él que sí nos puede juzgar, el que sí nos puede apedrear, porque él sí puede, él sí tiene la autoridad. Y él no, él con su amor dice, levanta tu rostro que ya nadie te condena, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y los dejo con eso, yo creo que no hay más reflexión que hacer. Con el Señor Jesús no nos condena. Aún el Señor Jesús no nos condena, pero debemos dejar de pecar. Debemos procurar la santidad.
No vamos a ser santos. Ojalá pudiéramos ser santos. Santo el Señor. Pero podemos buscar la excelencia. Podemos buscar ser más como Él. Podemos acercarnos a Él en intimidad, sabiendo que quien inició la buena obra la va a terminar en cada uno de ustedes. Entonces dice, volvemos a leer ese último versículo. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Vamos a orar, mis hermosos. Amado Señor del cielo, durante esta semana, Señor, tú nos has hablado de gracia, Señor. Nos has hablado de salvación, Padre bueno. Nos habla, Señor, de cómo eres tú, Padre celestial, haciéndolo todo nuevo. No porque seamos buenos, Señor, porque no somos buenos, somos pecadores, sino por ese amor, Señor, incondicional que tú nos das. Yo te pido, Padre bueno, que tú nos ayudes, Señor, a entender cada cosa que nos dices, Señor. Ayúdanos a actuar de forma correcta, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a buscar agradarte, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a deleitarnos en nuestra debilidad, sabiendo, Señor, que es en nuestra humanidad que podemos conocerte como el gran yo soy, como el Todopoderoso, Señor. Que es en nuestra debilidad donde podemos ver tu gloria, Señor, donde podemos ver tu poder. Nosotros somos simples humanos, Señor, que sin ti, Padre Celestial, no podemos conseguir nada. Por eso rendimos nuestro corazón a ti, Padre Celestial. Te pedimos, por favor, que nos enamores de ti. Ayúdanos a comprender esta última palabra donde dices que tú no nos condenas, que no pequemos más. Hazla una verdad en nuestras vidas, porque lo necesitamos, Señor. Te necesitamos a ti. Gracias por esta historia hermosa, Señor, que no solo nos enseña, Padre bueno, que debemos preocuparnos por nosotros y no juzgar, sino por el contrario, dar amor a los demás. Porque si tú, siendo Dios, no nos juzgas, ¿cómo nosotros vamos a juzgar? ¿Cómo nosotros vamos a condenar, Señor? Cuando vayamos a juzgar a alguien, Señor, trae esta palabra a nuestra mente para que podamos verla con misericordia y amor, así como tú lo haces con nosotros, Dios. Pero también, Padre bueno, cuando seamos nosotros los juzgados, ayúdanos a recordar que tú no nos juzgas, Señor. Ayúdanos a recordar, Padre Celestial, que tú nos dices que no nos condenas, que tú nos ayudas, Señor, que tú nos levantas. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Mis hermosos, Dios me los bendiga, que tengan el día de hoy una mañana maravillosa en la voluntad del Señor. Mediten en esta palabra, vuelvan a leer la historia, encuentren ahí, analicen, busquen significados. Yo sé que el Señor siempre está hablando y cuando hacemos estos ejercicios, pues Él reafirma su palabra. Bueno. Dios me los bendiga, mis preciosos. Les quedo debiendo la información de la salida porque ayer finalmente no nos pudimos reunir, pero en cuanto podamos hacer esta reunión, yo les transmito la información a ustedes. Bueno, mis pequeñitos, el Señor me los bendiga, me los guarde, que me les vaya muy, muy bien. Y bueno, cualquier cosita me escriben por el WhatsApp. Un abracito, mis chiquitos. Chao, chao. Pues, Chao, que Dios la bendiga y la guarde. Chao, profe, Gracias. gracias. chao, hermosos. Dios me los bendiga.